Lágrimas de un padre. Había una vez una señora llamada Camila que vivía con sus dos hijos, Lucy, una niña de 10 años, y Leo, un niño de 5 años. Camila había sido abandonada por su esposo, Hugo, y tuvo que trabajar arduamente día y noche para sacar adelante a sus hijos. A pesar de todas las dificultades, Camila siempre mantuvo la esperanza. Un día, Camila conoció a un buen hombre llamado Alberto. Alberto era amable y trabajador, y pronto se enamoró de Camila. Decidieron casarse, pero los hijos de Camila no aceptaban a Alberto, pues aún amaban a su padre Hugo. Lucy y Leo no le hacían caso, y cuando Alberto les traía regalos, ellos los arrojaban sin mirarlos. Alberto, sin embargo, no se desanimaba. Trabajó duro y, cuando Lucy estaba cerca de cumplir 15 años, le preparó una fiesta maravillosa. Poco a poco, Lucy empezó a llamar papá a Alberto y comenzó a aceptarlo en su vida. Leo también lo aceptó con el tiempo y la familia vivía felizmente. Un año después de la fiesta, Camila y Alberto tuvieron un hijo llamado Andrés. Los tres hermanos se querían mucho y vivían felices con sus padres. Alberto siempre los apoyaba en todo, especialmente a Lucy, quien soñaba con tener su propio taller de moda. Alberto la ayudó a estudiar diseño de modas y le construyó un taller en el segundo piso de su casa. Pero no todo era felicidad. Camila había conocido a otro hombre llamado Víctor y comenzó a verlo a escondidas. Cuando Lucy se enteró, confrontó a su madre y le dijo que no podía traicionar a Alberto, quien había dado todo por ellos. Aún así, Camila, encaprichada, pidió el divorcio antes de que hubiera un escándalo. Alberto, triste, decidió irse de la casa para no dejar a los niños sin hogar. Pasaron los años y Lucy, Leo y Andrés siempre visitaban a Alberto, quien les recibía con amor. Mientras tanto, el nuevo esposo de Camila, Víctor, la maltrataba y la golpeaba. Camila soportaba el abuso por vergüenza y lamentaba haber dejado a un buen hombre como Alberto. Un día, Lucy llegó llorando a casa de su madre. Le dijo que Alberto había fallecido debido a una enfermedad que había ocultado. Como vivía solo, no había quien lo cuidara diariamente y falleció. Camila sintió que el mundo se le caía encima, ya que Alberto era el único que podía salvarla de Víctor. Pero ella callaba y decía que era feliz con Víctor. Andrés, el último hijo de Camila, que ya tenía 15 años, se fue a estudiar a un internado en el extranjero, gracias al fondo de educación que Alberto había creado para él. Leo, de 20 años, se casó y Lucy, de 25 años, tenía una gran tienda de modas. Camila, sin embargo, vivía encerrada por su esposo Víctor. Un día, Víctor le dijo a Lucy que su madre se había ido a otro país y nunca volvería. Lucy no entendía por qué su madre se iría sin decir nada, y se fue. Camila vivió el tormento de no haber aprendido a valorar un gran amor como el de Alberto y haberse enamorado de Víctor, un mal hombre que la secuestró en su propia casa. Mientras tanto, Lucy, Leo y Andrés continuaban con sus vidas, recordando siempre a Alberto con cariño. Lucy, ahora una exitosa diseñadora de modas, nunca olvidó el apoyo y el amor que Alberto le brindó. Leo, felizmente casado, también guardaba un lugar especial en su corazón para Alberto. Un día, Lucy decidió investigar más sobre lo que había pasado con su madre. No podía creer que se hubiera ido sin despedirse. Con la ayuda de sus hermanos, descubrió la verdad sobre el abuso de Víctor. Llenos de valentía, planearon rescatar a su madre y llevarla a un lugar seguro. Con el apoyo de la policía y amigos, lograron liberar a Camila de las garras de Víctor. Aunque Camila estaba débil y asustada, vestida con ropas andrajosas y despeinada, sus hijos la cuidaron y la ayudaron a recuperarse. Finalmente, comprendió el verdadero valor del amor y el sacrificio que Alberto había hecho por ellos. Sin embargo, Camila nunca volvió a ser la misma. Camila pasó el resto de sus días rodeada de dolor y recuerdos del pasado.
Además, ya estaba casi ciega. Víctor le había echado algo en los ojos para que no lograra escapar. Aunque estaba en libertad, vivía como si estuviera prisionera, incapaz de ver. Mientras tanto, Lucy, Leo y Andrés nunca dejaron de recordar a Alberto y el impacto positivo que tuvo en sus vidas.